Lukács, las bases ontológicas de la actividad humana. Porque Lukács é uma figura central do marxismo no século XX. Lukács foi dos maiores, para alguns autores até, o maior dos filósofos marxistas do século XX. E o marxismo, independentemente de experiências históricas que malograram e que se reivindicavam marxistas, o marxismo é um componente indescartável da cultura moderna e da cultura ocidental no século XX. Em primeiro lugar, ler Lukács é uma forma de ingressar no universo cultural do século XX. En primer lugar, el ser en su conjunto es visto como un proceso histórico. En segundo lugar, las categorías no son consideradas como enunciados sobre algo que es o que se vuelve, sino como formas movientes y movidas de la propia materia, formas de existir, determinaciones de la existencia. Conocer la ontología del ser, o sea, con esa posición de cómo vamos comprendiendo, entendiendo las diversas formas del hombre a través de todo el tiempo y a través de cómo fue adquiriendo ese desarrollo y fue reproduciendo sus condiciones de vida. Esa historia propia de su vida es la historia de la reproducción de sus vidas. Es importante también mencionar, porque él habla un poco de que el hombre hace su historia a través de su propia vida, a través de sus propias actividades y acciones. O sea, ¿dónde esto se ubica? Se ubica en el margen o en el marco del trabajo, con esa su relación con la naturaleza y sobre todo con esa sociabilidad que tiene el hombre con sus pares, ¿verdad? Y se establece que la importancia de la historia, de las raíces históricas para conocer o comprender hoy el mundo contemporáneo. Marx sostiene que el hombre está todavía dentro de una condición prehistórica de la humanidad. O sea, debemos todavía como que trajinar ciertos pasos, ciertos trayectos para llegar un poco a esa proyección del hombre total. Para Lukács, mediante el trabajo, el ser tiene la posibilidad de su desarrollo superior. El trabajo hace que el hombre deje de lado o pueda superar su animalidad y se convierte en un ser que da respuestas a sus necesidades en primer orden, pero ellas las transforma en preguntas que conscientemente guiarán su actividad. El trabajo no es una simple actividad, sino al contrario. Mediante el trabajo se configura este nuevo ser, que ya no podrá estar separado ni aislado de la sociedad. Con el trabajo se estructuran, se configuran las relaciones sociales. Los hombres hacen su historia, dice Marx, pero no en circunstancias por ello determinadas. Es decir, el contexto en el cual se desarrolla el trabajo, que fue determinado por trabajos pasados, es el que condiciona el desarrollo del propio trabajo. El hombre es un ser que da respuestas a su necesidad. Es así que hay una unidad contradictoria entre libertad, entre necesidad. La misma ya opera en el trabajo como una unidad indisolublemente contradictoria de las decisiones teleológicas, o sea, de las proyecciones que uno tiene del fin de la actividad que uno quiere desarrollar. Marx define el reino de la libertad como un desarrollo de energía humana que es un fin en sí mismo, por lo tanto, como algo que tiene en sí un contenido suficiente para ser transformado en un fin autónomo. Solo cuando el trabajo sea efectiva y completamente dominado por la humanidad
y por lo tanto solo cuando éste tenga en sí la posibilidad de ser no apenas un medio de vida, sino la primera necesidad de la vida, solo cuando la humanidad haya superado cualquier carácter coercitivo en su propia autoproducción, solo entonces, dice Lukács, habrá sido abierto el camino social de la actividad humana como un fin autónomo. La libertad, desde esta perspectiva, es la decisión entre alternativas, y el hombre debe adquirir su propia libertad a través de su propia acción, pero él solo puede hacerlo porque toda su actividad ya contiene, en tanto parte constitutiva necesaria, también un momento de libertad. Lukács desarrolla el ser en sí, el ser para nosotros como categoría de valor y deber ser. El individuo vive en una sociedad compleja donde se va adaptando constantemente. El ser en sí es lo existente, lo materializado del trabajo. El ser para nosotros es un proceso más cognitivo, es lo pensado, es el proceso consciente donde el trabajo se vuelve una propiedad existente por medio de las funciones sociales. Acá el producto tiene un valor y adquiere otras formas que va hacia un deber ser. El trabajo es el sello distintivo de la actividad humana y está formado por posiciones teleológicas como particularidad del ser social. Ser humano único, capaz de proyectar anticipadamente en su mente el resultado que busca obtener y que en cada oportunidad ponen en funcionamiento series causales. Aquí, el autor nos plantea que estamos frente a una duplicidad. En una sociedad vuelta realmente social, la mayor parte de las actividades cuyo conjunto pone la totalidad en movimiento es ciertamente de origen teleológico, pero su existencia real se hace de conexiones causales que jamás y en sentido alguno pueden ser de carácter teleológico. Si consideramos como ejemplo el trabajo contiene en sí ese carácter contradictorio. Por un lado, la praxis es una decisión entre alternativas que el individuo debe decidir si lo hace o no lo hace. Por lo tanto, todo acto social surge de una decisión entre alternativas acerca de posiciones teleológicas futuras. El autor menciona a Marx, quien delinea esa condición diciendo que los hombres son obligados por las circunstancias a actuar de determinado modo, bajo pena de que caigan en ruina. En último término, ellos deben realizar por sí las propias acciones, a pesar de que frecuentemente actúen contra su propia convicción.